Un saludo cordial por parte de Ana Mora, Shemi Patiño y mi persona Diego Guamán, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Nacional de Loja. En este video hablaremos sobre la memoria caché. Bueno, como parte introductoria, ¿qué es la memoria caché? Es la que funciona de una manera similar a como lo hace la memoria principal RAM, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usado por la unidad central de procesamiento para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más frecuencia. Bien, ahora, ¿por qué decimos que la memoria caché es similar a la memoria RAM? Se debe a que ambas memorias son volátiles, es decir, que sus datos se mantienen constantes o permanentes siempre y cuando sigan recibiendo corriente eléctrica. Bien, ahora, ¿por qué surgió la memoria caché? Los recursos no acompañaban la velocidad de los procesadores, lo que hacía que la CPU espere que los datos fueran puestos en libertad de la memoria RAM, por lo que ocasionaba la pérdida de rendimiento, y a su vez también ocasionaba pérdida de tiempo, debido a que los diferentes procesos se hacían lentamente, ya que el procesador tenía que buscar directamente en la memoria RAM, haciendo que se demore más. Ahora hablaré sobre los algoritmos de sustitución. Cuando se produce una falta de caché y hay que traer el bloque desde memoria principal, si no hay una línea libre para el bloque, habrá que sustituir alguno de los que están en la caché por el recién referenciado. Si se utiliza correspondencia directa, no hay ninguna elección, es decir que hay que sustituir el bloque de la única línea en la que se puede ubicar el bloque referenciado. Si se trata de correspondencia asociativa de conjuntos, se puede elegir entre cualquiera de los bloques del conjunto que le corresponde al bloque referencial, y si la función de correspondencia es la completamente asociativa, se puede elegir para sustituir cualquiera de los bloques que están en la caché. Así, tenemos que en los dos últimos tipos de correspondencias necesitamos una política de sustitución. Esta cuestión es extremadamente importante, pues la política utilizada es un factor determinante para la tasa de aciertos del sistema. Las políticas de ubicación que mencionamos anteriormente, tales como correspondencia directa, correspondencia asociativa de conjuntos y correspondencia completamente asociativa, se hablarán más a profundidad más adelante. Hay dos enfoques a la hora de elegir una política de sustitución, el que tiene en cuenta la estadística de utilización de los bloques y el que no lo tiene en cuenta. Entre los primeros se encuentran las políticas LRU y LFU, y como representantes del segundo enfoque está la política Random y la FIFO. La primera política, LRU, Less Recently Used, que en español significa menos recientemente referenciado. En general, el objetivo de esta política es mantener en la caché los bloques que tienen más probabilidades de ser accedidos en un futuro próximo, pero no resulta nada fácil saber esto. No obstante, el principio de localidad nos dice que en ciertas áreas de memoria y durante un periodo razonable de tiempo, hay una alta probabilidad de que los bloques que acaban de ser referenciados recientemente sean referenciados otra vez en un futuro próximo. Por eso, cuando hay que seleccionar un bloque víctima, parece razonable elegir al que lleva más tiempo sin ser referenciado. Para implementar este sistema, se requiere añadir un contador a cada línea de la caché, de tal manera que cada vez que se referencie un bloque, su contador se pone a 0, y los demás incrementan en 1. Cuando se trae un nuevo bloque, se elige como víctima al que tiene el contador más alto, el nuevo bloque se lo pone el contador a 0. Esta política de sustitución falla cuando se está accediendo de forma secuencial y cíclica a elementos de una matriz que no cabe completamente en la caché. Ahora hablaremos de la otra política, que es la LFU, Least Frequently Used, que significa menos frecuentemente usado, en la cual se sustituye el bloque menos referenciado. Esta también se implementa con ayuda de contadores. Ahora, como políticas no basadas en la estadística de uso, tenemos la FIFO, que en sus siglas en inglés significan First In y First Out, primero en entrar, primero en salir, que ofrece unos resultados ligeramente inferiores a la LRU,
y que se implementa con ayuda de un buffer circular. Los problemas que representa se deben al hecho de que solamente tienen en cuenta el tiempo que lleva un bloque en la caché y no cuáles han sido las últimas referencias. Por eso también puede fallar con algunas matrices. La política random, que elige al azar el bloque a sustituir, ofrece una buena tasa de aciertos y no tiene el problema de la LRU con las matrices y es fácil y económico de implementar. La jerarquía de memorias. Se conoce como jerarquía de memoria a la organización piramidal de la memoria en niveles que tienen los ordenadores. Su objetivo es conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad, basándose en el principio de cercanía de referencias. Los puntos básicos relacionados en la memoria pueden resumirse en cantidad, velocidad y coste. La cuestión de la cantidad es simple. Cuanto más memoria haya disponible, más podrá utilizarse. La velocidad óptima para la memoria es la velocidad a la que el procesador puede trabajar, de modo que no haya tiempos de espera entre cálculo y cálculo, utilizados para traer operandos o guardar resultados. En suma, el coste de la memoria no debe ser excesivo, para que sea factible construir un equipo accesible. Como puede esperarse, los tres factores compiten entre sí, por lo que hay que encontrar un equilibrio. Las siguientes afirmaciones son válidas. A menor tiempo de acceso, mayor coste. A mayor capacidad, menor coste por bit, y a mayor capacidad, menor velocidad. Se busca entonces contar con capacidad suficiente de memoria, con una velocidad que sirva para satisfacer la demanda de rendimiento y con un coste que no sea excesivo. Gracias a un principio llamado cercanía de referencias, es factible utilizar una mezcla de los distintos tipos y lograr un rendimiento cercano al de la memoria más rápida. Como pueden ver en sus pantallas, la memoria que está en la cima de la pirámide es la conocida como registros, que está en el procesador. Entonces ese tipo de memoria es la más rápida y por ende la más costosa. En cambio, en la base de la pirámide o al final están las cintas magnéticas, que son un tipo de memoria de mayor capacidad, pero su velocidad es relativamente lenta comparada con los registros. Bien, ahora hablaré sobre el funcionamiento de la memoria caché. Una memoria caché se carga desde la RAM, con los datos e instrucciones que ha buscado la CPU en las últimas operaciones. La CPU buscará siempre primero la información en la caché y la encontrará allí la mayoría de las veces, con lo que el acceso será muy rápido. Si desgraciadamente no se encuentra la información en la caché, se perderá un tiempo extra en acudir a la RAM y copiar dicha información en la caché para que esté disponible. Como estos fallos ocurren con una frecuencia relativamente baja, pues el rendimiento mejora considerablemente, ya que la CPU accederá más veces a la caché que a la RAM. Lo comentado para la búsqueda en memoria funciona de forma análoga para la escritura. La CPU escribe en la caché en lugar de la RAM. No es de extrañar que esta técnica caching funcione. La mayoría de programas tiene un alto contenido de bucles, lo que implica un uso repetido de instrucciones e incluso datos, y eso implica una elevada probabilidad de acierto al buscar la información en la caché. Ahora hablaré sobre el principio de la localidad de referencia. La efectividad del mecanismo de la memoria caché se basa en una propiedad de los programas denominada localidad de referencia y que comentamos a continuación. El principio de localidad de referencia dice que los accesos a memoria que realiza la CPU no están uniformemente distribuidos por todo el espacio de direcciones, sino que temporalmente se concentran en áreas de la memoria. Bueno, en sí lo que establece este principio se debe a que el contenido de cada programa no está esparcido por toda la memoria, sino que sus instrucciones y datos están contenidos en una o varias secciones de memoria contigua, por lo que los accesos a la memoria se concentrarán en las áreas donde están las instrucciones o los datos del programa en ejecución.
El análisis de los programas muestra que la mayoría del tiempo de ejecución se dedica a rutinas en las que una serie de instrucciones se ejecutan repetidamente. Estas instrucciones pueden estar formando parte de un bucle, bucles anidados o unos cuantos procedimientos a los que se llama iterativamente. Pues por esto, las referencias a memoria en una porción de tiempo dada se concentrarán concretamente, no en todo el programa que se está ejecutando, sino más específicamente en el fragmento del bucle que en ese momento se está ejecutando. Según esto, si el segmento activo de un programa se puede ubicar en una memoria rápida, aunque pequeña, el tiempo total de ejecución puede verse drásticamente reducido. Continuando, el principio de localidad se manifiesta en dos aspectos, temporal y espacial. La localidad de referencia temporal se debe a la naturaleza repetitiva de los programas o de porciones de los programas y significa que, tal y como hemos visto en la diapositiva anterior, una instrucción que se acaba de ejecutar recientemente es muy probable que se vuelva a ejecutar en un futuro muy próximo. Bien, pues ahora la secuencia detallada de la ejecución de las instrucciones no es significativa. Lo que realmente nos importa es que muchas instrucciones localizadas en áreas concretas del programa, debido a los bucles que las encierran, se ejecutan repetidamente durante un periodo de tiempo, mientras que el resto del programa o del resto de la memoria solo se accede muy de vez en cuando. Ahora, el aspecto espacial. Quiere decir que las instrucciones que se encuentran en la proximidad de una instrucción recientemente ejecutada, en cuanto a sus direcciones en memoria, también es muy probable que se ejecuten muy pronto. A los datos u operandos de un programa les sucede lo mismo, ya que no están dispersos por toda la memoria, sino que están agrupados en una zona de la misma y ocupando direcciones contiguas. Dado que el tiempo de acceso a la memoria principal es muy costoso, y teniendo en cuenta lo que nos dice la localidad espacial, parece conveniente que cuando se accede a ella para obtener un byte o una palabra necesitada por la CPU, en lugar de transferir solamente el dato solicitado por la CPU, se aproveche el viaje para transferir no solamente ese byte o palabra, sino que un bloque contiguo de información que contenga dicho byte y unos pocos más que estén en las direcciones cercanas. Así, cuando se utiliza una memoria caché, la unidad de transferencia entre esta y la memoria principal es el bloque. El tamaño de un bloque suele ser el ancho del bus de datos o un múltiplo de él, es decir, 2, 4, 8 bytes. Continuando con la explicación, les voy a hablar sobre la operación de lectura en un sistema con caché. Cuando la CPU intenta leer una palabra de memoria principal, se le presenta la dirección a la memoria caché y ésta comprueba si tiene el dato correspondiente a esa dirección. Si es así, entrega el dato. Si no, se produce una falta de caché, con lo que hay que acudir a la memoria principal para leer el bloque de varias palabras adyacentes en memoria. Como ya hemos comentado, el hecho de leer un bloque y no solamente la palabra concreta referenciada se debe al principio de localidad de referencia espacial. Pues cuando en la CPU se genera una referencia a una palabra concreta, es muy fácil que las próximas lecturas se haga referencia a otras palabras cercanas a esa palabra. En lo que se refiere a la estructura de la caché, sabemos que la memoria principal está formada por un máximo de 2 a la n celdas direccionables, cada una con una única dirección de n bits. Desde el punto de vista de la caché, esta misma memoria principal se considera formada por m bloques de k celdas cada uno, es decir, por 2 a la n sobre k bloques. La caché por su parte está formada por c entradas de k celdas cada una, tal que el número de entradas de la caché es mucho menor que el número de bloques de la memoria principal. Cuando se lee una celda de un bloque de memoria, ese bloque se transfiere a la caché, por lo que en un momento dado, la caché está cargada con un subconjunto de los bloques de memoria. Ya que hay más bloques de memoria que entradas o líneas en la caché, cada entrada de la caché no puede estar permanentemente dedicada a un bloque concreto de la memoria principal.
Es por esto que cada entrada de la caché tiene una etiqueta que identifica el bloque que tiene cargado en ese momento. Una etiqueta es algo que diferencia a todos los bloques que pueden estar en una misma línea. Como vemos, esta etiqueta suele estar formada por los bits más significativos de la dirección del bloque en memoria principal. Cada entrada de la caché también debe disponer de un bit V que identifique si esta entrada está ocupada por algún bloque o todavía no se ha cargado con ningún bloque desde que se arrancó la máquina. Este bit se pone a 0 en la inicialización de la caché y se activa cuando se trae un bloque a la línea por primera vez. A continuación les hablaré sobre las políticas de ubicación. Ya que hay menos entradas o líneas de caché que bloques en memoria principal, se nos plantea un problema cuando traemos un bloque de la memoria a la caché. ¿Dónde ponemos el bloque? Es decir, ¿en qué entrada de la caché ponemos el bloque? De igual manera, al buscar un bloque en la caché, debemos saber dónde podría ubicar o estar ubicado este bloque. Este problema se resuelve según la política de ubicación. Cada política de ubicación utiliza una función de correspondencia entre las direcciones de los bloques en memoria principal y sus direcciones en la caché. Así, diremos que las diferentes políticas de ubicación simplemente utilizan distintas funciones de correspondencia. Continuando con las políticas de ubicación, existen tres funciones de correspondencia que se suelen utilizar y son las siguientes: correspondencia directa, correspondencia asociativa y correspondencia asociativa de conjuntos. A continuación, vamos a tratar con cierto detalle cada una de ellas, así como la estructura general. En lo que respecta a la correspondencia directa, se dice que es la función más sencilla de correspondencia, según la cual cada bloque de memoria principal solamente puede ubicarse en una única línea de la caché. La línea que le corresponde a cada bloque se obtiene mediante este algoritmo. Línea caché es igual a número de bloque módulo línea en la caché. En la transparencia pueden verse los bloques de memoria principal que pueden ubicarse en cada línea de la caché si son referenciados por la CPU. En cuanto a la estructura general de la correspondencia directa, tenemos que este algoritmo se implementa fácilmente a partir de las direcciones que genera la CPU. En lo que concierne a la caché, cada dirección de memoria consta de tres campos: desplazamiento, en donde los D bits menos significativos identifican una única celda de memoria dentro de un bloque de memoria principal, es decir, es el desplazamiento de la celda dentro de su bloque. Mientras que los restantes B bits de la dirección indican uno de los dos a la B bloques de memoria principal. Como todos los bloques de memoria principal no caben en las L líneas de la caché, esta interpreta estos B bits como una composición de dos campos, la línea y la etiqueta. En lo que se refiere a la línea, este campo indica la línea en la que debe ubicarse o localizarse un bloque de la memoria principal. Está formado por los L bits menos significativos de los B bits de mayor peso de la dirección, e indica una de las L líneas de la caché, pues 2 a la L es igual a L. Pero, claro, va a haber muchos bloques a los que les corresponda la misma línea de caché. Concretamente, los restantes B menos L bits, los dos de mayor peso de la dirección, indican a cuántos bloques les corresponde la misma línea de caché. En la diapositiva anterior podemos ver que en una caché con L líneas, a la línea 0 le corresponden los bloques número 0, L, 2L, 3L y así sucesivamente. A la línea 1 le corresponden los bloques 1, L más 1, 2L más 1, 2L más 1 y así sucesivamente.
y a la línea L-1 le corresponden los bloques L-1, 2L-1, 3L-1 y 4L-1, así sucesivamente. Mientras que en lo que se refiere a la etiqueta, lo que se va a diferenciar a todos los bloques a los que corresponde a la misma línea son los B-L bits de mayor peso, esto es, el campo de etiqueta. Obsérvese que aunque una línea de caché puede responder a varios bloques, todos estos bloques tendrán una etiqueta distinta. Cuando la CPU realiza una lectura, la dirección se divide en estos tres campos. Tomando los B bits del campo de bloque, se obtiene el número de bloque de memoria principal. Con el algoritmo arriba indicado, se obtiene la línea que le corresponde al bloque. Si la línea no está ocupada, se trae el bloque desde memoria principal a esa línea, y con el desplazamiento que indican los D bits de menor peso de la dirección se obtiene la celda dentro del bloque. Los B-L bits de mayor peso de la dirección pueden poner o ponerse en el campo de etiqueta de la línea correspondiente de la caché. En la referencia posterior, cuando se compruebe si el bloque referenciado está en la caché, si la entrada correspondiente está ocupada, hay que comprobar si el bloque de esta entrada es el que le corresponde a la dirección que se está referenciando. Para ello simplemente hay que comprobar que en el campo de etiqueta de la dirección es igual a la etiqueta de la línea que corresponde a ese bloque. Si no es así, habrá que traer el bloque de memoria y sustituir al que estaba en esa línea. Esto puede representar un problema. Ahora hablaremos sobre la correspondencia asociativa o completamente asociativa. En esta se solventan los problemas de correspondencia directa, pues aquí se permite que cada bloque de memoria pueda estar en cualquier línea de la caché, por lo que mientras la memoria caché no esté llena, no habrá que hacer ninguna sustitución, mientras que cuando ésta esté llena y haya que traer un nuevo bloque, habrá que sustituir alguno de los bloques según la política de sustitución más apropiada, es decir, la que genere menos faltas de caché. En cuanto a la estructura general de la correspondencia asociativa, la caché ve cada línea de memoria formada solamente por dos campos, el desplazamiento dentro del bloque y el número de bloque o etiqueta. Ahora, cada bloque de memoria principalmente tiene una única etiqueta posible, que es precisamente el número de bloque. Entonces, para saber si un bloque está en la caché, su lógica de control puede comparar la etiqueta de la dirección generada por la CPU con todas las etiquetas de la caché. Para que estas comparaciones puedan realizarse rápidamente, cada entrada de la caché cuenta con un comparador, de tal manera que las comparaciones de la etiqueta de la dirección de memoria con todas las etiquetas de las líneas de la caché se realicen en paralelo. Con este esquema hay flexibilidad para ubicar un bloque en cualquier línea de la caché, y así su espacio se puede aprovechar más eficientemente, pues cuando se trae un bloque de la caché, nunca habrá que reemplazar a ninguno de los que ya estaban cargados, a menos que todas las líneas estén ocupadas. Es por esto que con esta técnica ya no deben producirse las repetidas expulsiones mutuas de dos bloques que teníamos en la correspondencia directa. En lo que respecta a la correspondencia asociativa de conjuntos, es aquella que combina la economía de la correspondencia directa con la tasa de aciertos de la correspondencia asociativa. Esta consiste en agrupar las líneas de la caché en conjuntos, de tal forma que la función de correspondencia permita que un bloque de la memoria principal pueda ubicarse en cualquier línea de un conjunto concreto. Con esta política, la memoria caché se divide en C conjuntos de L líneas cada uno,
Así, el número m de líneas de la caché es, o se especifica en la fórmula m es igual a c por L. De forma similar a la correspondencia directa, para averiguar el conjunto C de la caché, que le corresponde a cada cierto bloque B de memoria principal, se aplica la siguiente correspondencia. C es igual a B por módulo C. Una vez averiguado el conjunto C de la caché que le corresponde al bloque B, este puede ubicarse en cualquiera de las líneas del conjunto C. A continuación, la estructura básica de la correspondencia asociativa de conjuntos, también de manera equivalente a la correspondencia directa. Cuando la CPU suministra una dirección para acceder a la memoria principal, la dirección se descompone en dos campos, bloque y desplazamiento. Ya que todos los bloques de memoria principal no caben en la caché, el campo bloque se divide a su vez en otros dos campos, conjunto y etiqueta. Como ya sabemos, la operación número módulo 2 a la n es lo mismo que tomar los n bits de menor peso del número, por lo que el conjunto asignado a un bloque de memoria se obtiene con los c bits siguientes al desplazamiento. Por último, los bits restantes forman la etiqueta. Un bloque de memoria solamente puede estar en un conjunto de la caché, pero dentro de este conjunto hay varios bloques. Por esto es necesario disponer de la etiqueta, pues no puede haber dos bloques del mismo conjunto con la misma etiqueta. Obsérvese que si el número de líneas por conjunto se lleva en los casos extremos, se da lugar a las otras dos correspondencias que hemos visto. Cuando el número de líneas por conjunto es 1, se está en el caso de correspondencia directa, mientras que si la caché está formada por un único conjunto que contiene todas las líneas de la caché, se trata de correspondencia completamente asociativa. Normalmente se suelen utilizar dos líneas por conjunto, lo cual mejora notablemente la tasa de aciertos de la correspondencia directa. Esto, a medida que se aumenta el número de líneas por conjunto, aumenta el coste de bits o el coste de la memoria, pero sin conseguir una mejora significativa. Ahora se explicará sobre las políticas de escritura. En esto hay dos cuestiones a tratar en relación con la operación de escritura en un sistema con memoria caché: el problema de coherencias de cachés y la falta de caché en escritura. En cuanto al problema de coherencia de caché, tiene que ver con la política de actualización. Aquí hay dos situaciones a considerar. En un ordenador puede haber más de un elemento que acceda a la memoria principal, pues en un ordenador actual no es raro encontrarnos con varias CPUs o simplemente los dispositivos de entrada-salida gobernados directamente desde alguna CPU o a través del controlador DMA. Según esto, cuando desde una CPU se modifica un dato en su caché, el correspondiente dato de memoria principal queda obsoleto, con lo que si desde una CPU o dispositivo se accede al dato original en memoria principal, resulta que se accede a un dato que no está actualizado. También puede suceder que sea un dispositivo de entrada el que modifica el dato en memoria principal con un nuevo valor, con lo que entonces es el dato de la caché el que queda obsoleto. Esto es lo que se conoce como el problema de coherencia de caché. Asimismo, el problema de coherencia de las cachés depende de la política de escritura o de la actualización que se utilice. La técnica más simple es la escritura o copia inmediata write-through, según la cual todas las escrituras se realizan tanto en la caché como en la memoria principal, asegurando así que la memoria principal siempre esté actualizada, lo cual simplifica el problema de la coherencia en entornos multiprocesadores.
El inconveniente que presenta es el tráfico que genera en los buses del sistema. Podría pensarse que también supone una sobrecarga de tiempo, puesto que además de escribir en la caché, hay que escribir también en la memoria principal. Pero esta última operación puede realizarse en paralelo con la escritura en memoria caché o con otras actividades, por lo que en la práctica no supone un tiempo adicional. La otra alternativa es la escritura o copia diferida, copy-back, en la cual una operación de escritura solamente escribe en la caché. En esta última alternativa, cuando se escribe o actualiza un bloque de la caché, se activa el bit modificado, dirty bit, asociado a esa línea, de tal manera que cuando hay que reemplazar un bloque, si su bit modificado está activado, entonces el bloque debe actualizarse en memoria principal, por lo que hay que sobreescribirlo en ella antes de ocupar la línea de la caché en el nuevo bloque. El problema tiene es que en un momento dado hay datos en memoria principal que no están actualizados, lo cual puede originar problemas de coherencia de datos. Por otro lado, se plantea la siguiente interrogante: ¿qué hacer cuando se produce una falta de caché en escritura? La cuestión concreta es si, ante una falta de caché en escritura, se debe escribir directamente en la memoria principal o se debe traer el dato a la caché y escribir en la caché. Aunque cualquiera de estas opciones se pueden utilizar con las dos políticas de actualización, la escritura diferida suele utilizar la escritura con asignación, esperando así que las subsiguientes escrituras a ese bloque se realicen directamente en la caché. Las escrituras inmediatas suelen ser sin asignación, ya que las siguientes escrituras a ese bloque tendrán que realizarse forzosamente sobre memoria principal. Tamaño de caché. En el diseño de una memoria caché es importante tener consideraciones tales como el tamaño total de la memoria caché y el tamaño de cada bloque. En vista de que el tamaño de la caché es importante, se preferiría que el tamaño de la caché fuera lo suficientemente pequeño para que el coste medio por bit de memoria total fuera muy cercana a la de memoria principal, y lo suficientemente grande como para que el tiempo medio de acceso a memoria fuera casi el mismo que el tiempo de acceso a la caché. Cuanto más grande sea la caché, mayor es el número de puertas necesarias para su direccionamiento, por lo que las grandes cachés tienden a ser ligeramente más lentas que las pequeñas. Por el principio de localidad temporal, a mayor número de líneas de caché, mayor probabilidad de aciertos. No obstante, un programa solamente direcciona unas cuantas áreas de memoria durante un cierto intervalo de tiempo, por lo que a partir de un cierto número de líneas no se mejorará la tasa de aciertos. Las presentaciones de la caché dependen mucho de las características del programa en ejecución, por lo que no se puede establecer un tamaño óptimo, aunque algunos estudios estadísticos sugieren que el tamaño óptimo debe estar entre 1 y 512 KB. En lo que respecta al tamaño de bloque, cuando traemos un bloque a la caché, no solo se trae la palabra referenciada, sino también palabras adyacentes, es decir, debido al principio de localidad espacial. A medida que el tamaño del bloque aumenta, también aumentará la probabilidad de aciertos. Sin embargo, esta probabilidad de acceder a otras palabras del bloque sea menor que la probabilidad de reutilizar la información que hay que reemplazar al traer un bloque grande a la caché. Existen consecuencias negativas de los bloques de gran tamaño. Dentro de estos tenemos que por ser los bloques más grandes, se reduce el número de bloques de la caché, ya que cada bloque que se trae a la caché reemplaza a otro. Si tenemos pocos bloques en la caché, la frecuencia de sustitución de bloques será muy alta, es decir, que un bloque se reemplaza poco después de haberse cargado, lo cual, según el principio de localidad, no es nada bueno.
Otro es, a medida que el tamaño del bloque se hace mayor, cada palabra adicional está más alejada de la que está referenciado, por lo que tiene menor probabilidad de ser referenciada en un futuro próximo. Y por último, cuando se trae un bloque a la caché desde la memoria principal, cuanto mayor sea el bloque, más tiempo se tardará en leerlo. Continuando, tenemos el tamaño de caché y bloque mediante la tasa de faltas de caché según el tamaño de bloque para distintos tamaños de caché. Por medio de este gráfico se indican los supuestos de los tiempos de acceso a la memoria, bajo el cual se pueden extraer algunas conclusiones. Mediante los datos corporativos que mostramos en esta tabla, se comprueba que para un tamaño de caché dado, la tasa de faltas disminuye a medida que aumenta el tamaño del bloque. No obstante, a partir de cierto tamaño, esta tasa de faltas vuelve a crecer con el tamaño del bloque. Al principio, al aumentar el tamaño del bloque disminuye la tasa de faltas debido al principio de la localidad espacial. Sin embargo, ya que a medida que aumenta el tamaño del bloque disminuye el número de estos en la caché, se empieza a hacer notar el perjuicio debido al principio de la localidad temporal, ya que resulta muy fácil que un bloque recién utilizado haya que expulsarlo para sustituirlo por otro. Además, se aprecia que a medida que aumenta el tamaño de la caché, se puede ir aumentando el tamaño del bloque. Esto quiere decir que obviamente el tamaño óptimo del bloque también depende del tamaño de la caché. También se aprecia que para las cachés de gran tamaño, la mejor que se consigue aumentando el tamaño del bloque cada vez es más pequeña, mientras que las cachés de tamaño pequeño o medio, las mejoras son mucho más sustanciales. También al hablar del tamaño de caché y bloque, mediante el tiempo medio de acceso a memoria, según el tamaño de bloque para distintos tamaños de caché, en la siguiente tabla podemos ver los tiempos medios de acceso a memoria que se obtienen para los correspondientes casos de la tabla mostrada. En la segunda columna se muestra el tiempo de acceso a memoria en caso de producirse una falta de caché. Como puede apreciarse, la penalización por falta de caché aumenta a medida que crece el tamaño y la complejidad de la caché. También se puede apreciar que el tiempo óptimo de acceso para cada tamaño de caché no se obtiene solo con el bloque más grande, pues la tasa de aciertos disminuye cuando la probabilidad que se vuelve a referenciar un bloque que se ha expulsado de la caché, es decir, la localidad temporal, es mayor que la probabilidad de acceder a una palabra cercana a otra ya referenciada, en este caso la localidad espacial. Se advierte que a medida que aumenta el tamaño de la caché, va a disminuir el tiempo óptimo de acceso, pero también se puede observar que al principio, en los pequeños incrementos en el tamaño de la caché generan grandes mejoras en el tiempo, mientras que al final se puede ver que al pasar de una caché de 64 KB a otra de 256 KB, la mejora ya va a ser muy alta, sobre todo comparada con el gran incremento de tamaño. Por eso actualmente los tamaños de caché oscilan entre los 32 KB y los 252 KB. Por último, podemos notar que la combinación, tanto lo que es tamaño caché-bloque, ofrece el menor tiempo medio de acceso, no es lo que tiene menor de la tasa de faltas. Esto se debe a que una caché grande, al incrementar el tamaño del bloque, mejorará muy poco la tasa de aciertos, o en tal caso empeorará mucho la penalización por falta de caché. También hablaremos sobre los niveles o los tipos de caché.
La tecnología actual de construcción de chips ha conseguido tal nivel de densidad de componentes que permiten la inclusión de una memoria caché dentro de un mismo chip de la CPU o microprocesador. Así el acceso a una caché interna no solamente es más rápido que a una externa, sino que además reduce las actividades de la CPU con el bus, dejándolo libre para otros dispositivos que puedan utilizarlo o necesitarlo, con lo que se incrementa la velocidad general del sistema. Existen tres tipos o niveles diferentes de cachés utilizadas para los procesadores. Caché de primer nivel, o conocida como L1, varía de acuerdo al procesador. Puede estar normalmente entre los 64 KB en Intel y los 256 KB en AMD. Al incluir la caché dentro del mismo chip de la CPU, este tiene el propósito de almacenar una serie de instrucciones y datos a los que el procesador accede continuamente, con la finalidad de que estos datos a estos accesos sean instantáneos. Estas instrucciones y datos son aquellas a las que el procesador necesita estar accediendo en forma continua, de tal manera que a los datos los utiliza y a las instrucciones las recupera. Por lo tanto, para el rendimiento del procesador es imprescindible que este acceso sea lo más rápido y fluido posible, es decir, que agilice él o los procesos que se estén realizando. También tenemos lo que es la caché 2 o nivel L2. Es un poco más lenta que la L1. Suele ser de mayor tamaño, puede llegar a 256 KB en Intel y 512 KB en AMD. A diferencia de la caché L1, esta no está dividida y se utiliza su utilización está más basada en lo que encamina a los programas del sistema. En cuanto a la utilización de la caché L2 en procesadores multinucleares, existen dos tipos diferentes de tecnologías a aplicar. Por un lado tenemos Intel, que consiste en que el total de la caché L2 está accesible para ambos núcleos. Y por otro está la utilizada por el AMD, que en cada núcleo tiene su propia caché L2, dedicada solo para este núcleo. También tenemos lo que es la caché de tercer nivel o L3. Esta memoria soporta principales los procesadores AMD. Son más lentas que la L2. Se las utiliza muy poco y no se encuentran dentro del procesador sino que fuera de este. Como se puede observar en el gráfico, también gracias a este nivel de memoria se logra agilizar el acceso a los datos e instrucciones que no fueron localizadas en la caché L1 o L2. En caso de no encontrarlas en la caché L2 y en la L3, en ninguno de estos niveles, entonces se accederá a buscarlos directamente en la memoria RAM o DRAM, lo cual provocará que el acceso a los datos sea un poco más lento. Muy bien, para finalizar, se hablará sobre las cachés compartidas o separadas. Los diseños de los primeros sistemas que incluyeron memoria caché disponían de una única caché para almacenar las referencias tanto a operandos como a instrucciones. Existen dos ventajas potenciales para mantener la caché unificada. Dentro de estas, la primera es que para que un tamaño de caché dado, la versión unificada ofrece una mayor tasa de aciertos que la dividida, ya que se establece automáticamente el equilibrio necesario entre el espacio utilizado para las instrucciones y para los datos, es decir, los operandos.
Es decir, que si se dice que, por ejemplo, un modelo de ejecución tiende a realizar más referencias a instrucciones que a datos, entonces la caché tenderá a llenarse más de instrucciones que con datos. Otra ventaja es que es mucho más simple de diseñar e implementar una caché compartida. A pesar de estas ventajas, los potentes procesadores de hoy en día tienden a utilizar cachés separadas o divididas, es decir, de la arquitectura hardware, que es dedicada a instrucciones y otra a lo que respecta a los datos u operandos. Pues al disponer de la lectura adelantada de instrucciones, conocida como fetching, y de ejecución segmentada de las instrucciones, el pipeline, con cachés separadas se permite el acceso a un dato al mismo tiempo que la unidad de fetching extrae la siguiente instrucción. Bueno, esta ha sido nuestra presentación acerca de la memoria caché. Esperamos haber sido lo más claros posibles y muchas gracias por su atención.